enumeramos 10 hechos macabros sobre la peste negra, el número 10 le dará escalofríos. En el siglo XIV, Europa se enfrentó a su peor pesadilla, la peste negra. 3 variantes de la enfermedad, bubónica, septicémica y neumónica, devastaron alrededor del 60% de la población, el equivalente a 450 millones de personas en la actualidad. Sin medicamentos, vacunas ni conocimientos científicos adecuados, la humanidad contempló impotente cómo la gente moría en masa. ¿Te imaginas sobrevivir a la peste más mortal de la historia? Suscríbete ahora para no perder más contenidos como este. Número 1. La peste y sus transmisores, pulgas y ratas. La peste negra fue una de las epidemias más devastadoras de la historia, y gran parte de su impacto se debe a las ratas y pulgas que la infestaban. La peste bubónica, la más común de la época, era transmitida por las pulgas, que picaban a las ratas infectadas y luego se alimentaban de los humanos, propagando la bacteria Yersinia pestis. Estos roedores, que proliferaban en zonas sucias y densamente pobladas, eran esenciales para el ciclo de transmisión. Mientras los humanos vivían hacinados, las pulgas pasaban fácilmente de las ratas a las personas, infectando rápidamente a vastas poblaciones y contribuyendo a la propagación masiva de la enfermedad. Número 2. Cierra las puertas y sobrevive. En Milán, cuando llegaron las noticias de la peste, la respuesta fue brutal. Casas enteras con enfermos fueron selladas, con todos dentro, sanos o no. La idea era simple y cruel: impedir que el virus saliera e infectara a otros. Esta drástica medida salvó a la ciudad, que tenía una de las tasas de mortalidad más bajas de Italia, apenas un 15%. El aislamiento forzoso fue despiadado, pero funcionó. Mientras otras ciudades se hundían en el caos, Milán conseguía resistir mejor. A veces, en la lucha contra una plaga mortal, había que elegir entre salvar a la mayoría, o lamentar la pérdida de muchos inocentes. Número 3. El fuego como aliado contra la peste. Cuando todo parecía perdido, un arma inesperada acudió al rescate: el fuego. Durante la peste negra, algunos, como el Papa Clemente V, sobrevivieron gracias a los anillos de fuego que rodeaban sus habitaciones. La idea era que el calor ahuyentara a ratas y pulgas, principales transmisores de la enfermedad. Y funcionó. El Papa salió ileso, mientras que un tercio de los cardenales de Aviñón murieron. Años más tarde, en 1666, el gran incendio de Londres también contribuyó a eliminar los brotes de peste al destruir las colonias de ratas. En tiempos oscuros, el fuego demostró ser una de las pocas defensas eficaces contra la muerte invisible. Número 4. La macabra moda de los médicos de la peste. En el apogeo de la peste negra, los médicos empezaron a llevar trajes aterradores, capas de cuero, sombreros de ala ancha y, por supuesto, las famosas máscaras con picos de pájaro. Se creía que el aire podrido transmitía enfermedades, por lo que rellenaban los picos con hierbas aromáticas como rosas y menta. Este extraño atuendo no solo ayudaba a enmascarar los horribles olores, sino que también protegía de las pulgas infectadas. Puede que el extraño aspecto causara miedo, pero salvó muchas vidas. Incluso sin comprender del todo cómo se propagaba la peste, estos médicos estaban creando, sin saberlo, uno de los primeros ejemplos de equipos de protección individual de la historia. Número 5. Enterramientos en masa, la lasaña de los muertos. Durante la peste negra, los cementerios sencillamente no daban abasto con el absurdo número de muertos. Las ciudades empezaron a improvisar, creando fosas comunes donde las capas de cadáveres y tierra se apilaban como una mórbida lasaña. Hubo tanta muerte que muchas familias abandonaron a sus seres queridos en las calles, sin siquiera intentar enterrarlos. El miedo al contagio era mayor que el dolor del duelo. Este terrible escenario empeoró aún más la propagación de la enfermedad, ya que los cuerpos en descomposición seguían liberando agentes infecciosos al aire. Era la imagen de una pesadilla que parecía no tener fin. Número 6. Los flagelantes, el autocastigo y la propagación de la enfermedad. Durante la peste negra, los flagelantes se convirtieron en una figura habitual en las calles. Estos individuos creían que la peste era un castigo divino por los pecados humanos, por lo que se autoflagelaban en público para redimirse. Sin embargo, sus peregrinaciones propagaban aún más la enfermedad, ya que muchos de ellos viajaban de ciudad en ciudad. Con sus cuerpos marcados por heridas abiertas, los flagelantes eran muy susceptibles a la infección, convirtiéndose paradójicamente en fuentes de transmisión de la peste. El intento de purificación espiritual se convirtió en un ciclo de contagio que agravó aún más el sufrimiento colectivo de la época. Número 7. Control en las ciudades. Para combatir la peste negra, muchas ciudades implantaron un estricto control en las entradas, con guardias armados que bloqueaban el paso a los viajeros sospechosos de estar infectados. Las personas con síntomas de la enfermedad eran obligadas a aislarse,
mientras que se impedía la entrada de barcos y mercancías procedentes de zonas afectadas por la peste. Esta estrategia pretendía limitar la propagación del brote asegurando que los enfermos no contaminaran a los sanos. Además, se impusieron cuarentenas de hasta 40 días, como en Venecia, para evitar que la peste siguiera propagándose, creando un primitivo sistema de aislamiento para controlar el avance de la epidemia. Número 8. Leyes severas. Algunas ciudades europeas adoptaron leyes severas e incluso la ley marcial para combatir la peste negra. Estas medidas extremas incluían la prohibición del comercio, la suspensión de funerales e incluso la restricción total de la circulación de personas. Las ciudades afectadas impusieron estrictas normas de aislamiento y cuarentena, con la esperanza de frenar la propagación de la enfermedad. Además, se restringieron los mercados y las reuniones públicas, y se limitaron seriamente las actividades sociales. El temor al contagio llevó a los gobernantes a tomar decisiones drásticas, a pesar del sufrimiento causado por las restricciones, ya que la mortalidad era extremadamente alta y la situación desesperada. Número 9. Los Bikini, muerte y crimen en las calles. Los Bikini eran hombres infectados por la peste negra, encargados de retirar los cadáveres de las calles, que se amontonaban debido a la elevada tasa de mortalidad. Seguros de que probablemente sería su último trabajo, muchos de ellos, en un acto de desesperación, aprovechaban para robar y extorsionar a las familias de las víctimas. La tarea de retirar los cadáveres, esencial para evitar el contagio, se convirtió en una oportunidad para delinquir, ya que los Bikini sabían que su propia muerte era inminente. Su misión, que se suponía de ayuda, estuvo marcada por el pillaje y la violencia, lo que agravó el caos en las ciudades ya devastadas por la peste. Número 10. El culto secreto de la salvación. Durante la peste negra, se extendieron rumores sobre un culto secreto conocido como los enterrados vivos. Los miembros de este culto fingían estar infectados y se acostaban entre los muertos, con la esperanza de ser enterrados para escapar de la peste. Creían que al renacer, con los muertos se purificarían. Sin embargo, muchos morían asfixiados en sus tumbas, creando un macabro ciclo de cadáveres. En algunos pueblos se oían los gritos ahogados de los vivos enterrados, pero nadie se atrevía a abrir las tumbas por miedo a la contaminación. Este culto habría sido responsable de algunas misteriosas desapariciones durante la epidemia. La peste negra nos recuerda cómo la ignorancia y la desesperación pueden exacerbar una crisis, algo que vimos repetido siglos después durante la pandemia de COVID-19. Al igual que en el siglo XIV, muchas personas ignoraron las normas básicas de prevención, propagando aún más la enfermedad y aumentando el sufrimiento colectivo. La historia lo demuestra: cuando subestimamos a un enemigo invisible, pagamos un alto precio. Aprender del pasado es esencial para no repetir los mismos errores. ¿Le gustan los contenidos que conectan historia y actualidad? Entonces suscríbete al canal, activa la campanilla y ven a viajar con nosotros por las páginas más impresionantes del tiempo.